cuaderno con los apuntes, ¿verdad? Bien, entonces tenga buenos días. En esta ocasión pues vamos a retomar otra vez el tema de las funciones. Vamos a hacer una retroalimentación de lo que vimos en la última clase. La última clase pues nosotros nos preocupamos por saber qué era una función y pues tenía varios puntos de vista, ¿verdad? Una función, pero el que más nos interesaba a nosotros era el punto de vista de las matemáticas, que era que lo veíamos desde el punto de vista de conjuntos, ¿verdad? Definíamos que una función era una relación entre dos conjuntos donde a cada elemento del conjunto de partida le corresponde única y exclusivamente un elemento del conjunto de llegada, ¿verdad? Eso era lo que nosotros íbamos a entender por función. Así que en esta clase pues vamos a poner unos cuantos casos solo para recordar ese concepto de una función, ¿verdad? Vamos a ver, pues por aquí voy a tomar aquí una anotación y les voy a poner aquí unos 3 casos. Y ustedes pues yo quiero que me ayuden, ¿verdad? Diciendo si eso representa o no representa a una función. A, B, C, D, E y F. Okay. Aquí pues voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 7, ¿verdad? Sí. Ok, entonces fíjese bien lo que le voy a plantear ahorita. A se relaciona con 1, B con 2, C con 3, D con 4 y E con 5. No, mejor con 7. Vale. Pregunta. ¿Esto representa o no representa una función, este diagrama de Venn que tengo acá? ¿Sí representa una función o no la representa? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí representa una función o no representa una función? Vamos a ver, quiero solicitar opinión. Por aquí tengo una participación en el chat. Dice Abril que sí. Y en efecto, Abril, tienes toda la razón. Esto sí representa una función porque se apega muy bien a la definición. Fíjese bien, todos y cada uno de estos elementos del conjunto de partida, recuerde que el conjunto de partida es A, es nuestro conjunto de partida. Y B es nuestro conjunto de llegada. Hoy vamos a estudiar más a profundidad eso del conjunto de partida y el conjunto de llegada. Y entonces, en efecto, así como dice Abril, esto sí es una función porque todos y cada uno de los elementos del conjunto de partida, no, perdón, aquí se me olvidó algo, se me olvidó relacionar F, lo voy a relacionar con 5. Listo. Entonces, sí, ¿verdad? Todos y cada uno de los elementos del conjunto de partida se están relacionando con uno y solo uno de los elementos del conjunto de llegada. Entonces, esto sí es una función, sí representa una función. Ahora, fíjense bien en este otro ejemplo. Vamos a poner aquí. Y voy a representar aquí la relación es sucesor. Esta es recuerden que una función se puede expresar también a través de una regla verbal. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer aquí. Voy a escribir aquí el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y pues aquí en este otro, en el conjunto de llegada, voy a escribir aquí el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Ahora fíjese bien cómo se van a ir dando los elementos acá. La función está titulada como es sucesor. Entonces, por ejemplo, voy a relacionar aquí a 1 con 2, a 2 con 3, a 3 con 4, a 4 con 5, a 5 con 6 y a 6 lo voy a relacionar con, a 6 lo voy a relacionar con 7. Vaya, pregunta, ¿es o no es una función? Eso no es una función. ¿Qué dicen ustedes? Eso no es una función. ¿Será que es o no es una función? Esto que acabo de plantear aquí.
donde mi conjunto de partida pues es este, ¿verdad? Es este conjunto de acá y mi conjunto de llegada es este de acá. Eso no es una función. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Aunque sea ahí por chat, pues sí o no, tal vez, quizás, se ve que sí, se ve que no. También, en efecto, es una función, ¿verdad? Porque aunque aquí estén sobrando elementos, si usted es bastante observador, aquí en el conjunto de llegadas sobran dos elementos y eso se puede dar perfectamente en una función. Donde no pueden sobrar elementos es aquí en el conjunto de partida. Ahí sí no pueden sobrar elementos. Y ahora voy a poner una última situación con respecto a esto para que lo identifiquemos si pues es o no es una función, ¿verdad? Voy a, voy a borrar estos dibujos porque no me permite moverme y pues voy a plantear el otro ejemplo que tengo acá. Ok, este de acá y este de acá. Entonces aquí voy a escribir A, B, C, D, E y F. Y pues aquí voy a escribir los literales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale, ok, entonces fíjense bien lo que vamos a hacer. Y vamos a ver. Vaya, pregunta. ¿Esto es o no es una función? ¿Esto que tengo acá representa o no representa una función? ¿Qué creen ustedes? A ver, recordemos el concepto. ¿Cuál es el concepto matemático que tenemos de función? Es una relación donde a todos y cada uno de los elementos del conjunto de partida los relaciona única y exclusivamente con uno del conjunto de llegada. Por ejemplo, aquí notamos que hay una fisura, porque aquí el elemento A se está relacionando con dos distintos del conjunto de llegada, ¿sí? Entonces, esto no representa una función. Esto no puede pasar en una función, ¿sí? Entonces, esto como tal no representa a una función. Lo que sí puede pasar es que dos elementos distintos del conjunto de partida lleguen a un mismo del conjunto de llegada, ¿verdad? Eso sí puede pasar, pero esto sí no. Entonces, aquí no tenemos una función. Aquí no hay una función. Es una relación propiamente. Bueno, luego de esa retroalimentación, vamos a ver, ¿cuál era el criterio gráfico para que una gráfica fuera función o representara una función? ¿Qué era lo que tenía que cumplir? ¿Qué era lo que tenía que cumplir según el criterio de la gráfica? ¿Qué tenía que pasar con la gráfica de la función? A ver, lo voy a proyectar aquí y vamos a tratar de irlo desentramando por aquí. Vaya. Ok, ¿qué era lo que tenía que pasar con la gráfica de una función? ¿Qué pasaba? Vamos a ver, voy a recordar. Esto de aquí representaba o no representaba una función, según la clase anterior. ¿Representaba o no representaba una función? Fíjese bien, esto no representa una función porque la recta vertical toca dos puntos de la gráfica. Entonces, cuando eso se da, esto no es una función. Luego veamos el literal B, esto ya lo había resuelto en la clase anterior, pero bueno, es bueno para que usted lo retome. Esta recta vertical sí pasa única y exclusivamente por un punto de la gráfica. Entonces, esto que está acá sí es una función. Pregunta, ¿el literal D sería o no sería una función? Eso no es una función, la del literal D. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es o no es una función la del literal D? Literal D, repito, ¿es o no es una función? Esto de acá, ¿es una función o no es una función? O mejor dicho, ¿representa una función o no la representa? ¿Qué dice usted, Valeria? ¿Es o no es una función?
Abril, ¿qué dices tú? Eso no es una función. Vamos a ver. Está pensando, Abril. Vamos a ver. Hagámosle la prueba de la recta vertical. Ok, ¿qué pasó con esta recta vertical? Atravesó dos puntos de la gráfica y esto no puede pasar en una función, ¿sí? Entonces, esto de acá, cuando esta recta atraviesa dos puntos de una gráfica, entonces eso no representa a una función, ¿sí? Bueno, dejemos hasta aquí la retroalimentación y pues nos vamos ya al propiamente el contenido de esta clase. Esta clase pues se llama dominio y rango de funciones. Dominio y rango de funciones. Así que si gusta pues lo vamos anotando por ahí en su cuaderno, ¿verdad? De apuntes. Vale. Yo igual por aquí lo voy a ir anotando. Y pues ese sería el contenido de la clase de este día. Y creo que nos va a alcanzar el tiempo para un poquito más. Dominio y rango de funciones. Vale. ¿Qué vamos a entender por el dominio y el rango de las funciones? Fíjese bien. Nosotros vamos a entender por dominio, aquí lo voy a colocar, vamos a entender por dominio al conjunto de valores que puede tomar la variable independiente. Y al rango, fíjese bien, el rango, nosotros lo vamos a entender como como el conjunto de los posibles valores que toma la variable dependiente. Esto es en cuanto a nivel de definición, ¿verdad? En esta clase nos vamos a enfocar más que todo en sacar a partir de la gráfica cuál es el dominio y el rango, pero siempre es bueno tener estas definiciones ahí a la mano, pues para poder hacer un mejor trabajo. Entonces el dominio, fíjese bien, el dominio lo vamos a entender como el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente. En la notación f de x, discutíamos el día de ayer que la notación f de x era bien ventajosa, porque si f de x era una función de la forma ax más b, entonces x es mi variable independiente. ¿Y quién es la variable dependiente? En este caso es y, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ensayar esa habilidad de sacar el dominio y rango a partir de las gráficas. Entonces, vamos con la primera parte, que sería con este manipulable que tengo aquí de GeoGebra. Observe bien. Nosotros pues vamos a buscar, fíjese bien, vamos a buscar sacar el dominio y rango a partir de esta gráfica. Dominio siempre se busca en el eje X. Rango siempre se va a buscar en el eje Y. Observe bien. Yo aquí tengo una gráfica. La voy a poner por aquí. Sí, ahí estamos bien. Vaya. Observe aquí. Yo aquí tengo una gráfica que va justamente desde menos 5 hasta menos 3.9. Esos son los valores en X que toma. Entonces, para nosotros vamos a interpretar que este conjunto de valores entre los cuales está definido esta función, justamente ese es su dominio, desde menos 5 hasta menos 3.9, casi 4, ¿verdad? Y el rango es precisamente el conjunto de valores en Y que puede tomar, o la altura máxima. En este caso, si usted se fija, la altura de donde, o el conjunto de valores Y está dado en el intervalo de dónde. Bueno, podríamos decir desde menos 3 hasta menos 1. Entonces, así es como vamos a interpretar el dominio y rango. Dominio en X, rango en Y. ¿Sí? No sé si se entiende la idea. Vaya, extendamos un poquito más la gráfica. Fíjese bien, ahora la gráfica yo la quiero hasta por aquí. Ahí, vaya, ayúdeme. ¿Cuál cree usted que sería aquí el dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿O cuáles son los valores X que puede tomar esta función? Fíjese bien, fíjese bien el conjunto de valores X que puede tomar la función. ¿Qué conjunto de valores X? Bueno,
Una estrategia es ver cuán ancha se ha hecho la gráfica, es decir, ver o proyectar toda la parte de las X sobre toda la parte de las X que toma sobre el eje X. Entonces, fíjese bien, por aquí el dominio justamente está acá. Cada uno de los valores que toma la función, cada uno de estos valores pues definen una imagen. Por ejemplo, en -5 pues se define esta imagen, ¿verdad? Más adelantito se define esta otra imagen y así sucesivamente, ¿verdad? Cada uno de estos puntos sobre la recta horizontal define al dominio de esta función. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio de esta función? Bueno, para expresar su dominio nosotros hacemos uso de la notación de los intervalos. Fíjese bien, si lo quiero expresar en notación de intervalos, el dominio de la función, y así se utiliza, mire, como la función es f, ¿verdad? Es f de x, entonces le vamos a poner aquí, dominio de f, ¿va desde dónde? ¿Desde dónde? Desde menos 5, cerrado, ¿verdad? Desde -5 hasta dónde? Hasta -1, ¿sí? Desde -5 hasta -1, ahí es el dominio. El rango, fíjese bien, el rango se ve en la coordenada y. ¿Cuál es el rango de esta función? Para saber cuál es el rango, nos vamos a fijar en cuál es el valor más pequeño que toma y cuál es el valor más alto que toma esta función. Si usted se fija, el valor más pequeño está justamente aquí. Mire, aquí ese es el valor más pequeño que toma. Y el más alto, pues usted podrá observar que el más alto está dado a partir de acá. Mire, de esta cresta de la función. Este es el valor más pequeño y este es el valor más alto que toma. Entonces su rango es precisamente ese intervalo de valores, el que va acá. ¿Desde dónde hasta dónde sería? Bueno, como vemos que pasa de -2, entonces bien podríamos decir que su rango, fíjese bien, el rango de la función, vamos a poner acá, rango de la función, rango de la función f, ¿desde dónde hasta dónde va? Bueno, como pasa de 2, pero no de 3, entonces vamos a poner abierto en 3, o en -3, perdón, ¿y hasta dónde? Hasta 1, porque el 1 sí lo toma, y cerrado en 1. Entonces ese es el dominio y rango de mi función. Luego con estos dos ejemplitos, pues yo creo que sí ya usted va a poder observar si vamos transformando la gráfica. Profe, Hola, no dígame. sé si es así desde la ignorancia lo pregunto, pero no sería -1 porque está ahí en el azul. Y yo le puse 1, hija. Sí, le puso Sí. 1. Ah, perdón, las disculpas del caso. Entonces voy a corregir eso. Muchas gracias, te lo agradezco. Entonces, en efecto, ahí si yo le puse 1, ahí las disculpas del caso. Voy a corregir ahí. El rango de la función f, ahí disculpen que no tengo pues editor aquí en esta pizarrita. El rango sería justamente desde -3 sin tomarlo en cuenta, ¿verdad? Hasta -1. Sí, ese sería el rango de la función. El 1 sí lo toma porque vemos que hay imagen. Entonces, muchas gracias por tu corrección. Vamos a ver, vamos a ampliar un poquito más esta gráfica. Voy a cambiar estos parámetros. Vamos a ponerle aquí y listo. Vaya, fíjese bien este trocito este trocito de gráfica. Ayúdeme a identificar cuál sería su dominio y cuál sería el rango. ¿Cuál sería el dominio de ese trocito de función? ¿Desde qué valores hasta qué valores puede tomar en X esa porción? Recuerde que el dominio usted lo ve en el eje X, ¿verdad? Usted ahí tiene que ver el dominio. Mire, entre qué valores de X está definida la función. Definida quiere -3, decir que, -1, creo. ajá, muy bien. Definida quiere decir los lugares donde sí hay gráfica. A eso se refiere la palabra definida. Y así como me acaba de comentar la compañera, que tiene toda la razón, el dominio de esta función, así es como se pone, mire, dominio de la función f va desde -3, perdón, cerrado en 3, cerrado en -3, ¿hasta dónde? Hasta -1. Ese es el dominio de la función. Ahora veamos su rango. Para ver el rango, fíjese bien, para ver el rango, yo voy a irme a la coordenada más bajita que toma el eje
Y, la más bajita, si usted se fija, está acá, porque allí hay gráfica. Y la más alta está justamente aquí. Entonces, este intervalo de valores forma el rango de la función. ¿Desde dónde hasta dónde cree que está el rango de la función? ¿Desde dónde hasta dónde cree que está? Bueno, vamos a ponerle aquí rango de f, rango de la función f. Fíjese bien, los posibles valores que toma, yo veo que como que si se pasa de -2, pero no llega a 3, entonces le vamos a poner abierto en -3 y hasta dónde, ¿cuál es el otro valor más grande que toma? Sería hasta -1, ¿verdad? Hasta -1 y ahí sí cerrado. Entonces, ese sería el dominio y rango de la función. ¿Ok? Vale, ahora vamos a seguir cambiando esta gráfica. La voy a modificar aquí. 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 Ahí me parece bien. Ahí está bien. Y vamos a hacer acá. Ok, ahí me parece bien. Vaya, si usted se fija, ya tenemos una gráfica más hermosa. Es una curva mucho más amplia. ¿Cuál es el dominio de esta función? Vea de qué valores hasta qué valores x toma esta función. ¿Desde qué valores en x? Desde Creo menos que 5 sería DOM de F desde -5 hasta 3. Ajá, desde -5 hasta 3, en efecto. Si nos Con fijamos, corchete cerrado. perfecto, excelente, lo ha entendido de maravilla. Si usted se fija, en toda esta parte está definida la gráfica, es decir, está definida la función, quiere decir que hay gráfica. Donde no hay gráfica, ahí no está definida la función. Entonces, por todos estos lugares hay gráfica, etcétera, hasta llegar hasta aquí, ¿verdad? Entonces, en efecto, el dominio ahora de la función, el dominio de f va desde -5, cerrado, ¿verdad? Cerrado en -5, ¿hasta dónde? Hasta 3, ¿verdad? También cerrado. ¿Y el rango de la función desde dónde hasta dónde estaría? creo que -3 hasta 2. Hasta Es 2, que muy bien. Ajá, o excelente, no así sé si sería. sería hasta 3, pero abierto porque se pasa un poquito de 2. Sí, se pasa un poquito de -2. Entonces, que justamente así como tú lo acabas de decir, sería abierto en -3, porque no estamos seguros, ¿verdad? Hasta dónde baja, pero sí sabemos que no baja de 3. Entonces sería desde -3 hasta el punto más alto, ¿verdad? De la coordenada y, que sería desde -3 hasta 2. Esto cerrado en 2. Esto pues es porque esta gráfica es continua, ¿verdad? Hay otras gráficas en las que esto se va modificando. Muy bien, entonces hemos entendido bien qué es el dominio y qué es el rango a nivel gráfico. Voy a cerrar aquí y nos vamos a pasar a otros ejercicios que traigo para esta clase. Voy a venir siempre acá, vamos a cerrar esta vista y aquí pues, aquí listo. Esta es la otra parte que tenía preparada. Ok, ¿me confirman por favor si tienen buena visibilidad? Si se ve bien o si acomodo un poco más el zoom. Así se ve bien, profe. Vaya, Así como perfecto. estaba antes. Vaya, excelente. Así. Vaya, entonces, aquí hay otra pista, ¿verdad? Dice, dominio se busca siempre en el eje X y el rango siempre se busca en el eje Y. Yo aquí traigo unos ejemplos que son los mismos que estaban en la guía. Los vamos a discutir pues para ver cuál es el dominio y rango. Aquí a esta gráfica me le hizo falta estas como flechitas para indicar que pues se siguen desplazando hacia lo largo hacia el largo del eje, ¿verdad? Vaya, usted ya conoce cuál es la gráfica de que esta es una parábola. La parábola, pues, es la forma que tiene la función cuadrática, ¿verdad? Es una función cuadrática, pues, cóncava hacia arriba, ¿verdad? ¿Por qué se le llama cóncava hacia arriba? Pues por la misma forma, ¿verdad? Es como que si fuera una copita, pero viendo hacia arriba, ¿verdad? Por eso se le llama cóncava hacia arriba. Que sea cóncava hacia arriba, pues quiere decir que es creciente. ¿Y a qué se debe que sea creciente? Al coeficiente principal de su ecuación. No nos interesa ahorita la ecuación, solo nos interesa el dominio y el rango. Vale. Cuando ustedes vean estas flechitas, quiere decir que la gráfica continúa, es decir, que no se detiene. O sea que no hay una restricción para los valores que pueda tomar en X. Pregunta, ¿qué valores puede tomar esta función? ¿Qué valores toma esta función? ¿Qué valores toma esta función? Si usted se fija, recuerde, el dominio se ve en X. Esas flechitas me indican
que en todo este pedacito y más allá, la gráfica está o la función está totalmente definida. Si seguimos pues para allá, allá va a haber gráfica. Seguimos para allá también, No estoy segura, pero creo Dilo. que el punto sería desde más infinito hasta 1. Ahí acabas de No. acertar en una parte, pero te felicito, lo has hecho muy bien. Ya voy a aclarar esa situación. Vale. Ok, Como dijo la compañera, en efecto, hay una parte del dominio que va desde -1, ¿verdad? Me dijiste, ¿verdad? O desde 1. desde 1. Desde 1, ok, desde 1 hacia más infinito. Y es cierto, es parte del dominio, pero no nos olvidemos que la gráfica también está definida mucho más allá, es decir, está definida hacia atrás. Entonces, su dominio son todos los reales, ¿sí? El dominio de esta función son todos los reales, así visto a nivel gráfico. Dominio de esta función, dominio de f es los reales. Entonces usted tiene dos formas de poner a los reales. O le pone una R, ¿sí? O lo pone a través de corchetes. Yo aquí en este caso pues le voy a poner una R porque este editor de ecuaciones no me permite hacer notación híbrida en cuanto al uso de corchetes. Entonces su dominio sí son el conjunto de los números reales. Veamos qué pasa con Y. Con Y, allí sí hay una restricción porque hay un puntito más bajito, el más bajito que toma en Y, ¿cuál sería? ¿Cuál es el punto más bajo que toma en Y? 1, creo. Ajá, muy bien, excelente. Entonces, de 1 para arriba, sí está definida la función. Yo no puedo decir de 1 para abajo porque así hacia abajo no hay gráfica. Entonces, el rango de la función, fíjese bien, el rango de la función es desde, aquí lo vamos a poner, rango de la función o rango de f va desde dónde hasta dónde. A ver, no lo voy a usar por chetes porque aquí no me deja. Entonces, Desde vamos a 1 ver. más infinito, creo que Desde sería. 1 hacia más infinito. Muy bien, excelente. Me les enseñaron bien en noveno. Porque esto, el dominio y rango de esta función se ve en noveno. Entonces, en 1 cerrado, ¿verdad? Porque si hay gráfica, no hay una burbuja. Y en los infinitos, pues siempre van abiertos. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? El dominio y rango de esta función, de esta parábola, ¿verdad? De esta función cuadrática. Entonces, lo hemos hecho muy bien. Es cóncava hacia arriba, su dominio son los reales y su rango va desde 1 hacia más infinito. Si solo tuviéramos una parte de la función, es decir, si solo tuviéramos este tramo verde, entonces ahí sí, mire, desde dónde hasta dónde estaría dividido, desde dónde hasta dónde estaría definida la función. Si solo tuviéramos una ramita verde, es decir, esta de acá, entonces su dominio iría desde 0 hacia más infinito, si solo tuviéramos la ramita verde. Y el rango pues no cambiaría. Pero si solo tuviéramos esta otra ramita verde, la de la izquierda, entonces su dominio sería desde 0 hacia más infinito y su rango no cambiaría. Entonces, recuerde, dominio siempre en X, rango en Y. ¿Sí? Vale, ok. Entonces, ese es el primero. Vamos con otro. Vamos con otro. A ver, esta de acá. Esta es una gráfica de una función lineal. Ya la estuvimos explorando en GeoGebra en nuestra última práctica, ¿verdad? Una función lineal. Lo único que ahí lo vimos como una recta, como una ecuación, ¿verdad? Entonces, como le decía en esa práctica, aquí en matemática hay muchas cosas que le ponen diferentes nombres, pero en realidad es lo mismo, ¿verdad? Salvo por cuestiones de definición. Entonces, fíjese bien, ¿cuál cree usted que es el dominio de esta función? Ah, y le voy a agregar aquí un elemento importante porque si no se puede confundir que nada más está entre un intervalo nada más. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio creo que es de -5, Ujú. porque no se ve hasta dónde llega, y el rango creo que sería de 7 para arriba. Bueno, tienes razón, tienes parte de razón si la gráfica justamente estuviera acotada entre estos valores. Pero desde el momento que me ponen las flechitas quiere decir que no hay un valor claro, es decir, que no hay un valor
¿cómo Definido. decirte? Definido para X. Es decir, X puede ir tomando Entonces serían sería todos los reales también. de más excelente. infinito de menos infinito más infinito. Excelente, así justamente, déjeme aquí configurar algo porque esas cuadrículas como que ya me van a marear, bueno, después. Entonces, excelente, así como ustedes lo han razonado, así es. El dominio de esta función, el dominio de la función, como no me dan el nombre, le voy a poner dominio de f, le voy a poner. Si ya me dijeran, esta es la gráfica de g de x, pues ahí sí, dominio de g, ¿verdad? El dominio de esta función son los reales. ¿Y el rango cuál será? Y en todos los reales porque no se detienen en un punto específico, creo. Exacto, excelente. Su rango también son los reales. Entonces, en una función lineal, tiene la característica de que es una función de R en R. Así se le llama. Es una función que va de los reales hacia los reales. Entonces, en efecto, la función lineal es una función que va de R en R. Es decir, que toma valores en los reales y que sus valores de salida también son otros números reales. O sea, o de otra forma, dominio, los reales, y rango son los reales, ¿verdad? Ok, lo han hecho bien. Vamos con otro. Fíjese bien, este es uno que vimos ayer, pero lo estudiamos nada más. O bueno, no sé, creo que no lo vimos ayer, pero bueno. Vale. Entonces yo aquí tengo una gráfica, si usted se fija, hay bastantes porciones, pero toda la gráfica define a una sola función. Es decir, le vamos a bautizar. Esto no es que a mí se me olvidó ponerle que esta era la función f de x, pero aquí yo se lo voy a poner, que esta es la gráfica de la función f, ¿sí? Si usted se fija, f está definida por varios tramos. Hay un tramo que sería este de acá. Este tramo es una parte de la gráfica de f. Otro tramo es este de acá y otro tramo es justamente este de acá. Entonces, todo ello forma parte de la gráfica. Vamos a tratar de ir identificando su dominio y su rango. Aquí no podemos decir que es todos los reales porque hay ciertas partes del intervalo de los reales donde no hay gráfica y yo solo puedo decir que hay dominio, que el dominio es aquel lugar donde hay gráfica, ¿sí? Vale. Exploremos aquí la primera parte, que sería esa como media luna que tenemos ahí. Saquemos el dominio y rango de esta media luna y después vamos a ver cómo los unimos con los demás. Vale. ¿Cuál es el dominio y rango de esta media lunita que está El acá? dominio es de -9 a -1. Muy bien, excelente. Desde -9 hasta -1, exacto. Cerrado. Exacto. ¿Y el rango? Rango es esto de acá, ¿verdad? Los valores en Y que 4 toma. a 8. Muy bien, entonces lo vamos a escribir por aquí. Yo lo voy a escribir por aquí, que es una primera parte, ¿verdad? Vale. Vamos a ir haciendo los arreglos. Bueno, no, mejor con el editor, ¿no? Lo voy a ocupar un texto aquí de las opciones de Zoom. Va, entonces una parte así como me decía la compañera, es lo que va desde -9 hasta -1, ¿verdad? Esa es una parte. Esta es una parte del dominio. Ese sería el dominio y el rango creo que sería de 4 a 8. Exacto, de 4 a 8. Entonces, eso en cuanto a una parte de la gráfica, ¿verdad? Vale, ahora concentrémonos en la otra parte. La otra parte también pues tiene un papel muy importante, que es justamente lo que va en lo que va aquí, ¿ves? Como una pequeña recta que va acá. Ok, saquemos el dominio y rango de esa parte. Vaya, ¿cuál es el dominio de esta parte de acá? ¿Cuál es su dominio? ¿Cuál es el dominio? De 0 a 4. Ajá, ¿y en cero abierto o cerrado? Creo que es cerrado porque hasta llega, o no sé. Sería abierto. Recordemos que cuando están Bueno. estas chibolitas quiere decir que ese valor en X no lo toma, ¿sí? Entonces sería, lo voy a poner aquí, Okay. lo voy a poner aquí. O sea que ya tenemos otra parte del dominio. Entonces le vamos a poner unido aquí. Recuerda que aquí estábamos controlando los dominios. El dominio de la función f. Aquí lo voy a hacer con este chiquecito. Ok, entonces una parte era lo que va desde -9 a 1, ¿verdad? Que era esta parte de acá. Y la otra parte que recién acabamos de encontrar es justamente lo que va desde 0, abierto en 0. ¿Por qué abierto?
porque en esa parte, justamente en 0, no hay gráfica, ¿sí? No hay gráfica para nada. Entonces, eso es lo que significa esa burbujita. Unido a lo que va desde 0 hasta ¿dónde? Hasta 4, ¿verdad? O sea que cuando hay burbuja vacía es corchete abierto también. Exacto, exacto. Ok. Excelente. Vaya. Entonces, ahí tenemos ya lo de esa parte. Ahora, ¿cuál será el rango en de esta misma gráfica? ¿Cuál será su rango? De esa parte. ¿Cuál será el rango en esa parte de ahí? No sé si a más infinito. Vamos a ver, el rango sería, fíjate bien, solo como lo estamos sacando por partes, ¿verdad? Ya después sí ya vamos a ver que hay unas partes que no tiene sentido escribirlas 2 veces. Entonces su rango en esta parte de acá sería justamente lo que va desde Pensaba menos... que hablaba del largo toda. ese, perdón. Ah, vaya, no hay problema. Vaya, entonces aquí el rango sería que va a estar unido ¿a quién? A lo que va desde 1, ahí en 1, corchete cerrado, porque sí está definido, ¿verdad? Sí está definido. Cuando x es igual a 1, pues hay un punto definido. ¿Hasta dónde? Hasta menos 3. Bueno. Perdón, ¿Hasta 3. dónde 3 llega? positivos, sí, 3 positivos. Sí. Solo es ese pedacito. Ajá, solo en ese pedacito lo estamos viendo ahorita. Entonces, en 3, justamente en 3, sí, tiene que ir abierto porque no está definida, no, o sea, no, aunque aquí veamos el 3, no sabemos si llega mucho más abajito de él. Entonces, ya sacamos el rango de esta otra parte. Ahora, fíjate bien, vamos con la otra rama, con esta que va acá. ¿Desde dónde hasta dónde está definida esta rama? Bueno, fíjate bien, toma valores desde 4 y como esta flechita que le acabo de poner indica de que no se detiene. O sea que a partir de aquí hasta 4 es el valor más pequeño que toma. Ya de ahí en adelante sigue tomando otros valores justamente de 4 hacia allá. Entonces la otra parte que me falta del dominio es, le vamos a poner unido a quién? A lo que va desde 4, corchete cerrado en 4 porque sí está definida la gráfica ahí, hacia más infinito. ¿Sí? Hacia más infinito. Ok, en infinito, pues ahí sí siempre abierto, ¿verdad? Ahora veamos el rango en esa parte de ahí. ¿Desde dónde hasta dónde va el rango? Va desde 1 hasta dónde? Hasta más infinito. Desde 1 hacia más infinito, es decir, este es lo más pequeño, y ya de ahí sigue creciendo, creciendo y creciendo. Entonces, en la parte del rango, aquí tenemos unido a quién? Al intervalo que va desde 1, así como me decía la compañera, en 1, corchete cerrado, ¿verdad? Porque está definida. Hay un punto desde 1 hacia más infinito. Ok, pero presentar este montón de intervalos realmente que va a ser bien, bien complicado para el profe si es que le está calificando o para usted que quiere entender eso. Entonces, una vez ya tiene claro esto, fíjese bien si podemos pasar a la siguiente estrategia. Fíjese bien, vamos a ocupar, yo voy a ocupar esto de acá. La primera porción está definida desde acá hasta acá. Y la otra porción va justamente desde acá hasta acá. Entonces, vamos a ver. Dominio de F, ahora sí lo voy a poner ya en su versión más compacta. Dominio de F va desde menos 9 hasta menos 1, ¿sí? Unido al intervalo que va desde 0, abierto, ¿verdad? Abierto en 0 porque no hay gráfica ahí, no hay un punto, desde 0 hacia más infinito. Yo aquí no tengo, justamente con este texto no tengo la opción de poner infinito, pero se lo voy a poner así, mire. Ok, y listo, ahí ya tenemos el dominio de la función. Ahora el rango. Veamos cómo sería el rango. Con el rango, pues aquí lo que tenemos que ver es que hay una cierta parte que está repetida. Por ejemplo, observe que aquí esta porción de la media lunita es absorbida por esta otra porción de la gráfica. Entonces no tiene sentido que la pongamos 2 veces. Solo tomemos el punto más bajo de la gráfica, que sería justamente acá, ¿sí? Aquí es el punto más bajo de la gráfica, y pues de ahí hacia más infinito, ¿verdad? Entonces su rango va. Si tiene preguntas con respecto a eso, pues hágala, ¿verdad? Su rango va desde menos 1, ¿sí? Desde 1,
cerrado, ¿verdad? Cerrado en 1 porque sí hay un punto claramente definido o no tenemos burbuja, que sería la forma equivalente. Sería desde 1 hacia más infinito. ¿Por qué hacia más infinito? Porque la gráfica se define con valores positivos de y, ¿verdad? Si hubiera una rama que va hacia abajo, pues ya sería otra historia. No sé si se ha comprendido la idea de dominio y rango. ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Ok. Va, entonces vamos con una función un poquito más caprichosa en el sentido de que es más especial. Esta pues lo tomé de un ejercicio que vi por ahí de un lugar bien interesante. Y pues aquí tenemos definida la función. ¿Sí? Aquí tenemos, si se fijan, es una función bastante caprichosa, es decir, como que hay bastantes partes que analizar. A eso me refiero con caprichoso. Vaya. De aquí voy a retomar varias cosas. Voy a retomar parte de lo que vimos ayer y parte de lo que estamos viendo ahora. Fíjese bien, a partir de esta gráfica vamos a calcular f evaluado en -3. Vamos a calcular también f evaluado en 0. Vamos a calcular también f evaluado en 3. Y vamos a calcular también f evaluado en 4. Aquí voy a retomar parte de lo que vimos ayer como una retroalimentación. Ok, bye. Voluntarios. Voluntarios. Fíjese bien. Y lo voy a ir anotando aquí, pues porque no vaya a ser que de repente lo considere para algo, ¿verdad? Bye. Voluntariamente. ¿Quién creen ustedes en esta gráfica que es f evaluado en -3? A eso ayer, esa habilidad ayer la exploramos. F evaluado en -3, ¿cuánto es? F evaluado en -3. A partir de la gráfica, ¿quién es F de -3? ¿O cuánto vale? ¿Cuánto vale F evaluado en -3? ¿Qué era lo que hacíamos? Buscábamos este -3 en el eje Y, ¿verdad? Que era justamente acá. Y de ahí, ¿qué era lo que hacíamos? Si con regla o con lo que hiciera falta, pues nosotros veíamos hasta dónde subía, ¿verdad? Entonces, ¿quién es F evaluado en -3? ¿Quién es F evaluado en -3? ¿Algún voluntario? No estoy segura, pero creo que sería -3,2 o 2, -3. 2. Es solo la coordenada Y. Solo ¿Sí? 2. Ah, bueno. Entonces, F evaluado en -3 es justamente 2, ¿verdad? F evaluado en -3 es 2. Entonces, nos tenemos que fijar cuál es el valor en Y, ¿verdad? F evaluado en -3 es justamente 2. Bye. Ahora, fíjense bien. ¿Quién es F evaluado en 0? ¿Quién es F evaluado en 0? ¿Cuánto vale F evaluado en 0? Según la gráfica. Una pregunta. ¿Siempre se sale del eje Y? Sí, siempre sale del eje Y. Siempre la imagen, porque aquí lo que estamos preguntando es cuál es la imagen, ¿verdad? Y la imagen siempre sale del eje Y. Ok. Ok. Bueno, ¿quién es F evaluado en 0? ¿Quién es F evaluado en 0? ¿O dónde estará 0? Comencemos por ahí, que es una muy buena pregunta. 0, fíjese bien, está ubicado justamente acá. Entonces, ¿quién es F de 0? ¿O cuánto me dice la gráfica que vale Cero la también. coordenada? Muy bien, excelente. No sé quién opinó, pero lo hizo excelente. Vamos a ver, puede ser -1 o 1. No sé a qué te refieres, Christopher, con esto. Bueno, tal vez más adelantito me lo aclaras, pero sí, en efecto, F evaluado en 0, es decir, cuando la preimagen es 0, ¿cuánto vale la imagen? También vale 0. Lo podemos ver a partir de la gráfica, ¿verdad? Vaya. Bueno, ahora veamos. ¿Quién es F evaluado en 3? Si usted se fija, aquí hay algo que pensar. ¿Quién es F evaluado en 3? Creo que son 2, el 1 y el 2. Vale, ok, es muy buena oportunidad para poder aclarar eso. Así como lo acaba de decir la compañera, fíjese bien, nos podemos confundir. A mí me ha pasado eso. Nosotros podemos pensar de que justamente aquí esta sería una imagen,
¿verdad? Podríamos pensarlo, pero para nosotros siempre va a ser imagen aquel lugar donde haya una burbuja rellena. Aquí donde haya una burbuja vacía, ese precisamente, esa coordenada Y no es imagen, ¿sí? Es decir, que la función aquí no está sí está definida cuando X es igual a 3. Lo único que hay un salto, porque cuando X es igual a 3, la gráfica lo que me está diciendo es que Y ¿cuánto vale? Vale 2. Entonces aquí hay algo bien rico en analizar, rico en el sentido de que enriquecedor, que nos podemos confundir con esto y es válido. Si es la primera vez que tenemos un acercamiento a esto, es válido. Entonces, fíjese bien, la coordenada Y cuando hay una burbuja vacía no es la imagen, es justamente donde está la burbuja rellena, ¿sí? Entonces, F evaluado en 3, F evaluado en 3 es justamente 2. F evaluado en 3 es justamente 2. Ya vamos a ver más adelante por qué es eso. Vale, ahora, ¿quién será F evaluado en 4? ¿Quién será F evaluado en 4? Es decir, cuando la coordenada X vale 4, ¿cuánto vale la coordenada Y? Está doblado, creo. El que va para abajo. O no sé, no estoy segura. Ok, bueno, retroalimentemos, no hay problema. Cuando X es igual a 4 es justamente aquí. Entonces, ¿cuánto vale la coordenada Y en este punto? ¿Cuánto vale la coordenada Y en ese punto? ¿Algún 2, valiente? 4, creo. Vaya, fíjese bien, este puntito que está acá tiene coordenadas 4,0, ¿verdad? Porque es un intercepto. Entonces, ¿cuánto vale la coordenada Y en ese punto? ¿Cuánto valdrá la coordenada Y en este punto? Que al fin y al cabo eso es lo que me interesa. F de 4 es lo mismo que me estén preguntando cuál es el valor de la coordenada Y ahí. ¿Sí? ¿Cuánto es F de 4? O sea, ¿cuánto es el valor de Y cuando X es igual a 4? Aquí ustedes lo pueden ver fácilmente. Fíjense bien, el valor de Y es justamente, perdón, el valor de F de 4 es justamente la coordenada Y, que en este caso sería 0, ¿sí? F evaluado en 4 es justamente igual a 0, ¿sí? Entonces, tenemos dos lugares donde la gráfica se hace 0. En 0 justamente y en 4. Ahí la coordenada Y, pues, vale 0, ¿sí? Vaya, ahora, pero hay otro lugar. Hay otro lugar, vaya, fíjese bien, evalúe usted con base en lo que le acabo de enseñar. ¿Quién sería F de menos 1? ¿Quién sería F evaluado en menos 1? ¿Algún voluntario? ¿Quién sería F evaluado en menos 1? Recuerde, busque ese menos 1 en X. ¿Cuánto sería? No El será que va también para abajo, el que va para abajo, de menos 1 a menos 1, el que está a menos 1 Y también. No sé si ese puede ser. Ok, vamos a escuchar la otra respuesta. Veamos. no será 0 porque pasa por la línea y ahí queda el -1 porque la otra es burbuja abierta, no sé si cuenta siempre. Pues justamente lo que tú acabas de decir, justamente cuando F es evaluado en menos 1, que sería, lo voy a señalar que sería este puntito de acá, ¿verdad? Aquí es el menos 1. Entonces su coordenada Y, aquí ¿cuánto vale? Vale justamente 0, ¿sí? Ok, entonces está bien, para nivel de retroalimentativo de lo que hicimos la clase anterior estamos bien. Ahora vámonos justamente con lo propio de esta clase. Vamos a sacar el dominio y rango de esta función. Esto sí está bastante bonito de hacerlo. Dominio de F. Vamos a ver. Recuerde, el dominio lo tenemos que sacar a partir de las coordenadas en X y el rango se saca a partir de Y, ¿verdad? Entonces, observe primero. Vamos a observar la primera parte de la gráfica. ¿Qué me está diciendo esta flechita? Que la gráfica continúa creciendo de ahí para allá, ¿verdad? Entonces, analicemos primero este tramo de acá. Que aquí en todo esto hay gráfica. ¿Sí? Analicemos primero ese tramo. Si bien es cierto, aquí, fíjese bien lo que le voy a decir, no se me vaya a confundir y si lo confundo, pues dígame para tratar de explicarle mejor. Aquí hay una cosa. F
evaluado. Aquí este punto me está diciendo que aquí la gráfica no está definida. Entonces, un error que podríamos cometer aquí sería pensar que el dominio viene desde menos infinito, ¿sí? Desde menos infinito. Si no me entiende por qué ese menos infinito, pregunte. Y justamente hasta cero, en cero abierto. Podríamos pensar que ese es el dominio. ¿Por qué cero abierto? Porque decimos, bueno, aquí en cero no aparece burbuja vacía. Pero eso es mentira, porque aquí esta otra gráfica me está diciendo que aunque no lo retoma de aquí, sí lo retoma aquí. Entonces, ¿cómo sería el dominio en esa parte? ¿Cómo sería el dominio ahí? ¿Cómo sería el dominio? Desde menos infinito hasta dónde? Hasta 4, no sé por qué no valdría nada, no sé. Vale, ok, sigámoslo explorando, vale. Vamos a ver. Entonces, en toda esta parte de acá hay gráfica, hasta aquí. Sí, hasta ahí hay gráfica. Y aquí, pues, simple y sencillamente lo que me está diciendo esta burbuja es que aunque aquí no se retome ese valor en X, pero aquí sí lo está tomando. Entonces, podemos asegurar en primera instancia que una parte del dominio viene desde menos infinito, desde menos infinito hasta cero, ¿verdad? Ahí lo podemos asegurar, desde menos infinito hasta cero, con corchete abierto o corchete cerrado. Corchete cerrado porque aunque no lo retoma aquí, sí lo retoma aquí. Entonces sería de menos infinito a cero con corchete cerrado. Pero la gráfica continúa porque aquí hay otra parte. Entonces veamos esa otra parte que me trata de decir. Me dice, bueno, entonces ya que estás aquí, fíjate de que yo estoy tomando todos estos valores hasta acá. ¿Será que 2 lo toma? Sí, lo está tomando porque me dice, o lo que me trata de decir es que aunque yo me vaya, que aunque la gráfica se vaya descontroladamente hacia arriba, pero justamente cuando X sea 2, aquí la coordenada Y vale 0. Entonces ya tenemos otra parte del dominio que es, le voy a poner aquí, unido a lo que va desde 0, cerrado en 0, ¿hasta dónde? Hasta 2, ¿sí? Hasta 2. Hasta 2. Luego sigamos avanzando a ver si encontramos más. Ahora, de este puntito a este otro puntito, aquí vuelve a pasar lo mismo que pasaba acá. Si ustedes se fijan, si solo nos dejamos llevar por esta parte de la gráfica, podemos pensar que f de 3 no está definido. Pero aquí la cuestión es que no está definido para esta ramita de acá. Pero viene otra parte de la gráfica y sí retoma o sí me da un valor en y cuando x es igual a 3. Entonces, ¿cuál es el valor de x aquí? ¿Cuál es el valor de y cuando x es igual a 3? Es justamente 2, ¿verdad? Según lo habíamos sacado. Entonces, sí, esta gráfica, voy a borrar todos mis dibujos, sí, esta gráfica ya acabamos de descubrir que en realidad está tomando valores desde acá hasta acá. O sea que ahora nuestro nuevo intervalo, o sea, ya uniendo todas las partes que ya tenemos, mi intervalo viene desde menos infinito hasta ¿dónde? Desde menos infinito hasta 3, ¿verdad? Pero vamos a seguir analizando, tal vez hay algo por ahí. Vaya, luego de eso, fíjese bien, luego de que ya nos detuvimos acá, fíjese qué pasa de ahí hacia adelante. Recuerde, dominio es en X. En toda esta parte de acá hay gráfica y tal parece que si seguimos acá, pues ahí va a seguir habiendo gráfica. Entonces, desde 3 hacia más infinito, ¿qué está pasando? ¿Sí va a haber gráfica o no va a haber gráfica? ¿Va a haber gráfica o no va a haber gráfica en de 3 hacia más infinito? Sí hay gráfica. Sí hay gráfica, ¿verdad? Desde 3 hacia más infinito sigue habiendo gráfica. Entonces, en conclusión, chicos, aquí todo, fíjese bien, el dominio de toda la función son los reales. Hay unas partes de X que no los retoma una gráfica, un tramo de la gráfica. Por ejemplo, aquí, este tramo de la gráfica, esta línea,
no retoma el 0, pero esta otra rama sí lo retoma. Entonces, sí podemos afirmar de que el dominio de toda esta función son los reales. Ahora, vayámonos con el rango. Con el rango, pues, la técnica y es bien sencilla. Vamos a ver cuál es el valor más pequeño en Y que toma esta gráfica y razonamos a partir de ahí. El valor más pequeño que toma es acá, ¿verdad? Este justamente es el valor más pequeño de esta gráfica. Y de ahí, esto pues lo vamos a ver más adelante, que esto es una asíntota, se le llama. Ahora, en el caso de Y, ¿cuál es el valor más grande que toma en Y? ¿Será que existe el valor más grande que toma en Y? No estoy segura, pero no sé si sería más infinito o el 2 porque el 2 está con burbuja cerrada. Yo me quedo con tu primera opción. En efecto, si tú te fijas aquí, la gráfica sigue creciendo. Esto me quiere decir que los valores de Y va a seguir tomando más valores de Y. Entonces, aquí se dispara pues a los valores de Y positivo. Y estas otras ramitas también me indican lo mismo, que va a seguir tomando valores altísimos en Y. Entonces, su rango, el rango de esta función, fíjese bien, sería, lo voy a escribir aquí, rango de f, rango de la función f, sería justamente desde 1, abierto o cerrado en 1. Sería abierto porque justamente el -1 no lo está recuperando ninguna parte de la gráfica. Usted aquí podría decir, pero sí, miren esta flechita, sí. No, en realidad estas líneas punteadas lo que significan es una asíntota y quiere decir que se va a acercar tanto como usted quiera al -1, pero nunca va a valer -1. Entonces, corchete abierto en -1, corchete abierto en -1, y se va hacia más infinito, ¿verdad? Se va hacia más infinito. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el dominio y rango de esta función tan caprichosa que analizamos pues en este momento. Bien. Ahora, permítame, voy a dejar de compartir pantalla un momentito. Quiero cerciorarme, ¿se ha comprendido qué es el dominio y qué es el rango de una función? ¿Se ha comprendido? ¿Se ha comprendido o no se ha comprendido? Sí, profe, sí, sí. Vaya, perfecto. Vaya, fíjese bien, ahorita lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la página 168 de su libro de texto. En la página 168, pues ahí vamos a encontrar unos ejercicios. Tal vez le pueden dar una mirada, en este momento. Voy a parar la grabación. Voy a parar la grabación.